Hola, muy buenas, yo soy Dante Notario y el día de hoy venimos a presentarles el tema de nuestro video, el cual es ¿qué es la felicidad? Acompañado de unos invitados bastante especiales, los cuales nos compartirán su punto de vista dependiendo de su moralidad, su trabajo o otros aspectos. Muchas gracias. La felicidad es un tema bastante amplio y complicado, esto porque hay varias áreas que lo investigan, como lo son la filosofía, la psicología y la religión, también porque todos los individuos de todo el mundo tienen su propia manera de ser felices y que se ve influenciada a lo largo de los años, esto por su alrededor, su religión y su trabajo, por lo que no hay una definición concreta acerca de ello. Entonces, lo que queremos llegar con este trabajo es de que podamos llegar a un entendimiento más profundo acerca de qué es la felicidad y que podamos ser de bastante utilidad. Ok. Buenas tardes, somos el equipo 4. Hoy tenemos el placer de entrevistar a la psicóloga. Guadalupe Vivero. Ok. Gracias por acompañarnos y pues voy a comenzar con las preguntas. Entonces, la primera pregunta que yo le podría hacer sería, en el contexto psicológico, ¿cuál es el significado de la felicidad? Bueno, el significado de la felicidad viene más el cómo nosotros vemos qué nos gusta, va más hacia la construcción de nuestros gustos, de lo que nos satisface o de lo que, cómo vemos la situación o cómo vemos las cosas desde nuestra perspectiva. No es tanto que dependamos de un tercero, sino todo depende de uno mismo. Muchas gracias. ¿Qué factores diría usted que influyen en la búsqueda de la felicidad? Uno de los factores sería el conocerse uno mismo. ¿A qué voy? Es que yo como psicóloga o como Guadalupe, yo tengo que saber qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me satisface, qué es lo que me hace sentir paz. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos encontrar la felicidad en uno mismo. No depende de alguien más, lo vuelvo a repetir. Todo depende de que tengo que empezar a conocer cuáles son mis gustos, qué es lo que me apasiona, qué es lo que no me gusta también, porque a partir de que empiezo a descubrir algo que no me gusta, ahí puedo descubrir la otra parte de lo que me agrada, de lo que me satisface. ¿Usted diría que qué importancia tiene la felicidad en nuestra vida como personas? Es muy importante, es muy importante. Eh, Siempre, bueno, cada uno de nosotros vamos a ir construyendo nuestro camino. Conforme a ese camino, vamos a ir experimentando cosas importantes de las que eh, vamos a creer esa felicidad, ¿no? Como yo siempre he dicho, tenemos que pasar por las 5 etapas de las emociones para poder descubrir qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos agrada y qué es lo que no nos satisface como personas. ¿Ok? ¿Y usted diría que el entorno, la cultura, todo, las enseñanzas que recibimos afectan el concepto que tenemos nosotros de felicidad? Eh, Vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, doy un ejemplo. Si en la familia, no sé, les gusta, no sé, ir de paseo, pero a mí no. Entonces, a lo mejor es una tradición o una cultura que ellos tienen, ¿no? Pero si a mí no me gusta, entonces
ahí vuelvo a lo mismo. Todos vamos construyendo nuestra propia felicidad. No depende de los demás. Si a mí esa cultura o esa, esa actividad que mi familia o los amigos hacen a mí no me satisface, obviamente ahí ya no estoy siendo feliz conmigo mismo. Me estoy mintiendo al momento de decir, sí, sí me gustó, pero en realidad si sé que no me gustó, pues entonces ahí ya estoy este, siendo como un poquito incoherente ante mi persona. Entonces sí, no depende nada que ver del arte ni, ni de un exterior. Ok. Y usted diría, bueno, usted me podría decir, en su opinión, cuáles son las principales causas de la falta de la felicidad de una persona. El conocimiento a uno mismo. Si doy un ejemplo, si no sé, Paquito no sabe qué es lo que le gusta, no sé, si le gusta el básquetbol, pero él se está aferrando a que es el fútbol, pues ahí no vas a ver que en realidad está queriendo, este, no sabe en realidad qué quiere, porque no ha descubierto en realidad, no sabe, no se ha conocido totalmente al 100% y está dejando ir a un lado lo que a él le gusta. Entonces sí es muy importante el conocimiento, el que me gusta, qué me hace feliz, el que no me gusta para poder descubrir que sí me gusta, para que me haga a mí como persona estar satisfecho. Ok, ahora hablaros un poco más sobre cómo percibimos la felicidad. ¿Usted diría que la felicidad es una decisión o depende más de el contexto? Es una decisión. Y usted diría que el significado que tenemos sobre la felicidad cambia conforme a nuestra edad. Somos seres cambiantes. Ese es un hecho. Somos seres cambiantes. Como yo pensaba hace 5 años, ahorita ya lo veo diferente. Y lo que me gustaba hace 5 años, ahora ya no me gusta. Somos seres cambiantes. Entonces sí, conforme la edad, vamos buscando diferentes gustos y diferentes de esos, depende de esos gustos, de esas satisfacciones como persona, obviamente voy creando mi felicidad. Y usted, bueno, ¿qué rol diría que juegan nuestras emociones negativas más que nada en nuestra búsqueda por la felicidad? En muchas ocasiones es el querer ser aceptados en algún círculo. Entonces dejamos a un lado eh, nuestro existencialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no existo yo, sino estoy dándole gusto a otra persona y le estoy dando la razón a la otra persona de su gusto. Pero ahí ya pierdo yo mi existencialismo. ¿Por qué? Porque esa actividad o esa cosa o esa persona o ese trabajo o esa carrera a mí no me gusta, simplemente le estoy dando gusto a otra persona. Entonces, ahí ya no estoy siendo em, feliz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo feliz más bien a otra persona en vez de a mí. En vez de que yo sea feliz, se lo estoy otorgando a otra persona. Entonces, la felicidad depende de nosotros. Muchas gracias. ¿Y de qué, bueno, otra vez vamos a hablar sobre algo externo, como es el arte? ¿Usted diría, o de qué formas cree usted que la felicidad se puede expresar a través de el arte o manifestaciones culturales como es la música, los dibujos, o, bueno, etcétera? Eh, es si a la persona le hace feliz, por ejemplo, si está pasando por una etapa muy complicada en su vida y a esa persona le gusta tocar algún instrumento musical,
A lo mejor cuando esa persona está tocando ese instrumento, obviamente ahí saca todo su estrés, todo su coraje, ¿no? Ahí encuentra él su felicidad, ahí encuentra él su paz. Ok. Ahora, bueno, hablaremos más que nada de uno mismo, pues. El autoconocimiento nos ayuda a encontrar lo que nos hace felices. Conozco, más sé lo que me hace feliz. Es muy, 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 muy importante. Yo siempre he dicho y siempre lo he puesto como en bandera alta, el autoconocimiento y la autoestima. El tener autoestima de uno mismo, el tener el conocimiento y nunca permitir que nadie eh, quiera invadir nuestro espacio o quiera decirnos qué hacer, cuando en realidad a nosotros, a nosotros individuos, no nos satisface o no nos hace feliz. Siempre hay que tener una decisión propia y saber muy bien qué es lo que queremos para poder ahí arrancar y, y ser felices. Ok, pues esas han sido nuestras 10 preguntas, pero bueno, me pareció muy interesante la información que nos dio usted sobre la felicidad, que es nuestro tema. Y antes de concluir con la entrevista, me gustaría que nos diera su conclusión o su idea sobre la felicidad dentro de lo que es la psicología en general. La felicidad la construimos uno mismo. Todo depende de nosotros. Vamos a ser felices. Eh, no quiero decir que felicidad es porque a lo mejor no sé, ganó mi equipo favorito y ya me hizo feliz, ¿no? Solamente a lo mejor tengo un problema, pero como me enfoqué en el fútbol y ganó mi equipo favorito, pues ya soy feliz. No, es solamente un parche lo que me estoy poniendo. No, es un parche porque mi herida sigue abierta. Para poder sanar nuestras heridas hay que poderlas resolver. Y para eso hay que estar tranquilos, serenos y en paz con nosotros mismos y hacer lo que nos gusta. Si ya no me siento feliz en una relación, si ya no me siento feliz en un trabajo, si ya no me siento feliz en esa escuela o ese amigo ya no me hace sentir como antes, ahí es cuando debemos de cortar. ¿Por qué? Porque entonces en vez de buscar la tranquilidad, la paz y la serenidad, empezamos a, a abrir puertas de enojo, de frustración. Entonces ahí ya estamos perdiendo la felicidad. Esa sería mi conclusión. Encontrarnos a nosotros mismos y siempre saber qué es lo que nos gusta y no permitir que nadie invada nuestro espacio, que nadie nos diga qué tenemos que hacer, porque si no, en un futuro podemos perder nuestro existencialismo. Entonces, ¿en dónde quedamos nosotros como personas? Si estamos siendo, si estamos dándole la oportunidad a otra persona para que ellos sean felices, mientras yo estoy haciendo cosas que no me gustan, no me satisfacen. Entonces, esa sería mi conclusión. Ok, muchísimas gracias. Nos pareció muy, muy interesante la información que nos dio. La verdad es que fue muy, bueno, sí, es lo mismo, fue muy, muy interesante y pues esa sería todo por nuestra parte. No sé si mi compañero Axel quiere añadir algo más en este caso. Mm, no, de hecho me interesó y me gustó mucho sus respuestas. Le agradezco por su tiempo y por esta entrevista que nos proporcionó. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. De nada, hasta luego. Buenos días, somos el equipo 4 y hoy tenemos el placer de entrevistar a la profesora Clara Susana Pérez Islas, especialista en filosofía. Primero que nada, ¿nos podría decir de qué instituto egresó? Hola, buenos días. Buenos días. Pues bueno, mi formación académica es la Escuela Nacional Preparatoria número 3 de la UNAM y posteriormente ingresé en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Ahí terminé la licenciatura y bueno, tengo muchos cursos y diplomados sobre educación, sobre didáctica, sobre neurociencias, pero también temas como inclusión, derechos humanos. Y esa es básicamente mi vida académica. Ok, pues empezamos con las preguntas. Sí, claro. Primero que nada, ¿qué es la felicidad dentro de la filosofía? Bien, filosóficamente se considera la felicidad como una corriente establecida como una forma de ver la vida, principalmente, que pertenece a un periodo que llamamos antropocéntrico, es decir, no es un periodo cosmológico, que sería el inicio de la filosofía como ciencia. Es el periodo posterior, que también se le llama socrático, dado que Sócrates es el primero que empieza a buscar las respuestas sobre las interrogantes de los humanos, nuestras acciones, actitudes e ideas y pensamientos sobre la vida. Entonces, en este periodo se desarrolla una corriente filosófica llamada eudemonismo. La eudemonia significa justamente felicidad, y el eudemonismo sería una corriente de pensamiento que estudia justamente a la felicidad. Entonces, Aristóteles es el que establece las bases del eudemonismo cuando habla de virtudes y de vicios. Entonces, junto con Sócrates, que al final de cuentas son los antecedentes, establece que las conductas humanas tienen objetivos, tienen metas, tienen propósitos, tienen intenciones, y parte de esas intenciones es buscar la felicidad. Entonces, el eudemonismo significa justamente eso, una doctrina, una corriente filosófica que tiene como objeto de estudio la felicidad humana. Okay. ¿Se considera la felicidad como un fin único al que el ser humano debe aspirar? Pues filosóficamente se diría que es la motivación para la existencia del ser humano. El ser humano funciona en base a la felicidad. La búsqueda ideal, utópica o real, continua, cotidiana, es sentirnos felices, aun cuando no lo sepamos a ciencia cierta, pero también cae en el plano de las sensaciones. La felicidad también es una sensación. Entonces, en la vida cotidiana siempre tenemos como objetivo la felicidad. Okay. La pregunta número 3 sería, ¿la felicidad es un estado al que se llega o es un proceso continuo de búsqueda y desarrollo personal? Bueno, buscar la felicidad ya implica un proceso. ¿Cómo vamos a encontrar la felicidad? La felicidad representa el objetivo de la vida misma, ya que aquel que no encuentra felicidad en el vivir, entonces no la encontrará en ningún lado, dado que los seres humanos esencialmente somos conscientes de nuestra propia existencia, y dentro de esa existencia tendríamos que tener también presente existir felizmente. Cuando la felicidad se vuelve algo así como frío, como un método, bueno, generalmente deja de tener sentido, porque creemos o depositamos nuestra idea de la felicidad ya sea en lo material, meramente en lo material, o también meramente en lo espiritual. Cuando hablamos de lo material, por ejemplo, nos sorprende que muchas personas que en lo material han tenido felicidad, han podido conseguirse objetos, bienes, servicios y satisfacciones materiales, pero al final de cuentas terminan, por ejemplo, suicidándose, ¿no? O infelices, o deprimidos, o tristes, y entonces ahí viene ese cuestionamiento. La felicidad se busca, se tiene, se logra, y bueno, finalmente, más que un método, más que una forma específica de encontrarla, yo diría que la felicidad es relativa. Cada quien encuentra la felicidad en su propia necesidad. Sí. La pregunta 4 es, ¿cómo puede la filosofía ayudarnos a encontrar nuestro propio concepto de felicidad? Bueno, la filosofía como tal busca la causa de todas las cosas. Entonces, al buscar la causa de la felicidad, cada humano encuentra
su propio origen. Pensemos en alguien que está enfermo. La felicidad de un enfermo sería la salud, recuperar su salud. La felicidad del que tiene problemas económicos sería encontrar una fuente de ingresos. La felicidad para aquel que está solo sería encontrar compañía. Por eso la felicidad es relativa. Cada persona se relaciona con la felicidad dependiendo de sus necesidades. Entonces diríamos que si encontramos el origen de nuestra infelicidad, podríamos resolver esa infelicidad buscando justamente aquello que nos haga felices. La pregunta 5 sería, ¿es posible encontrar un equilibrio entre la búsqueda individual de la felicidad y el bienestar colectivo de la sociedad? Sí, por supuesto. Los individuos hacemos comunidad, colectividad, empezando porque el ser humano como especie no sobrevive ni vive solo al 100%. No es autónomo, autosuficiente, autogestivo totalmente. Siempre necesita de alguien cerca. Y las sociedades se constituyen con individuos, en colectividad, haciendo diferentes funciones, creando y solucionando problemas y satisfaciendo las necesidades de todos. Entonces, las sociedades modernas le dan prioridad al individualismo, pero es contradictorio porque, como ya dije, los seres humanos no podemos sobrevivir solos. Todo lo que necesitamos proviene de otros seres humanos. Entonces, en esta cadena de relaciones, la relación social es sí o sí colectiva. Entonces, la colectividad es el elemento que hace que la especie humana sobreviva, que sea creativa, que sea funcional y que sea feliz. Entonces, la felicidad es colectiva e individual. Okay, muy bien. ¿El sufrimiento es necesario para experimentar la felicidad en toda su plenitud? Bueno, la ética, que habla de los valores, que son acciones, y justamente las acciones se valoran en positivas, negativas, buenas o malas. Los valores tienen ciertas características, ¿no? La felicidad es un valor. Entonces, decía Ricieri Frondizi, los valores no son sino que valen. Por lo tanto, la felicidad, pues al ser uno de esos valores, tiene una esencia, y esa esencia en sí es la felicidad. Al fin y al cabo, nosotros como seres humanos, como dije anteriormente, le asignamos el valor de felicidad de acuerdo a nuestras necesidades o a nuestro propio concepto de felicidad, pero eso implica que para poder tener una referencia de lo que es la felicidad, tendríamos que tener el antivalor, que es la infelicidad o la tristeza. Sí. La pregunta 7 sería, ¿nuestro entorno y la cultura que recibimos afecta a nuestro concepto de felicidad? Claro. Por lo que dije antes, la felicidad a veces se centra en los aspectos materiales, como es el dinero, las propiedades, las posesiones, el poder, el dominio, la sensación de dominar y tener poder sobre otros. Como la felicidad es relativa, cada quien tendrá su propio concepto, pero a nivel colectivo debe ser la felicidad colectiva, lo que a todos los individuos les dé esa sensación de plenitud, de gozo, de alegría, que son sinónimos también de felicidad. Entonces, necesariamente tendríamos que ser conscientes de que la felicidad en tiempos modernos no se promueve de esa manera, se promueve de manera individualista. Okay. La pregunta 8, ¿cómo cree que la felicidad contribuye a tener una vida plena y con sentido? Bueno, la vida plena es la satisfacción de metas, de objetivos, de la cristalización de deseos, la materialización de ideas, de proyectos, que nos dan satisfacción. Obviamente la felicidad es parte de esa satisfacción, de esa alegría, de ese sentimiento de haber logrado un objetivo. Entonces, pues la vida cotidiana está hecha de pequeñas metas, ¿no? La meta de levantarte con tanto frío,
la meta de llegar temprano a clase, la meta de cumplir con una tarea después de desvelarte, la meta de obtener un documento que diga que eres técnico o que has concluido un bachillerato. Esa es la felicidad. Entonces la felicidad es cotidiana. Si tú tienes mucha hambre, no hay nada más que te haga feliz al momento que un buen plato de comida caliente. La pregunta número 9 sería, ¿el progreso tecnológico y material nos acerca o nos aleja de la auténtica felicidad? Bueno, yo creo que quien está pensando en innovar, en crear, en inventar, en resolver, está pensando en encontrar, buscar y conseguir una meta. Entonces, para quien lo hace, hay felicidad. Eso es indiscutible. Para los demás que lo vivimos, que lo disfrutamos o no, es dependiendo de los demás. Así es. La pregunta 10 sería, ¿es posible encontrar la felicidad sin un sentido más profundo de la vida? Claro, yo creo que sí. A veces dicen que en las cosas más sencillas de la vida encuentras felicidad. La pregunta 11. Kant decía que la felicidad, más que un deseo, alegría o elección, es un deber. ¿Está de acuerdo? Sí. Sí, porque la felicidad es parte de nuestra vida y creo que es una parte muy importante. El ser humano que no es feliz está en peligro de extinguirse, ¿no? Y la felicidad, al fin y al cabo, como emoción, como sensación, como idea, como objetivo, nos mueve en el día a día. Y aquel que no busca la felicidad, que no quiere ser feliz, que no encuentra satisfacción y felicidad en la vida cotidiana y en las cosas más simples, repito, tiene problemas. Bueno, eso sería toda la entrevista. Muchas gracias, maestra, por brindarnos un momento de tiempo. Y pues, hasta aquí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Axel Humberto Cabrera Valladolid del equipo 4 con el tema de la felicidad y hoy estamos aquí con el sacerdote Francisco Javier Delgadillo Buendía, egresado del seminario de Texcoco. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Gracias. Vamos a entrevistarlo acerca de nuestro tema que es la felicidad. Muy bien. Desde un punto de vista religioso, ¿qué nos puede decir usted acerca de cómo se relaciona la felicidad con Dios? ¿Cómo se relaciona la felicidad con Dios? Quizá la gente puede pensar muchas cosas desde el aspecto como de la oración o de los sacramentos o de una experiencia emocional, que es lo más común que no solo en los religiosos, sino en muchos ámbitos así lo conciben. Sin embargo, en la parte más objetiva que pudiera yo aportar, que la felicidad se relaciona con Dios desde el cumplimiento de su voluntad. El hombre es feliz en cuanto sea más fiel a la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Usted considera que la felicidad se encuentra en unión con Dios o en la realización de los deseos personales del hombre? No, el hombre tiende por naturaleza a ser egoísta, y por más que desde un aspecto religioso, si la persona se acerca a Dios para cumplir sus necesidades personales, no va a ser feliz, ¿verdad? En ninguna circunstancia, bajo ninguna perspectiva, el egoísmo no nos hace felices. Siempre nos hará felices el salir de nosotros hacia el otro, y en este caso el otro, desde la perspectiva religiosa, el otro es Dios. Yo seré más feliz entre más sea de acuerdo a lo que Él dicta, no a lo que yo, dentro de un ambiente religioso, yo pueda desarrollar. Continuando con lo religioso, aquellos quienes no creen en Dios, ¿consideran ustedes que son infelices? No, en lo absoluto. Quizá la forma de llegar a la felicidad de las personas que no tienen una profesión religiosa, la encuentran, la verdadera felicidad la van a encontrar también como lo establecí hace un ratito, siempre que salgamos de nosotros, ¿no? Hay formas de encontrarlo desde el altruismo, etc. Pero sí es posible que las personas encuentren una felicidad fuera del ámbito religioso, solamente que cuando nosotros encontramos a una persona así,
y podemos, no sé si ustedes en sus entrevistas lo hayan reconocido, lo hayan escuchado, las cosas que diga una persona que le hacen verdaderamente felices son cosas muy semejantes a la estructura religiosa, solo que está revestido de lo que dicta una institución, ¿verdad? Y por eso hay muchos, no solamente es que no conozcan a Dios o no crean en Dios, incluso hoy hay una especie de rechazo hacia lo religioso por miles de cosas que hoy se suscitan en nuestra sociedad, ¿no? Pero cuando encontramos el hecho religioso en sus bases, en lo más profundo, encontramos toda una dinámica antropológica que hace que la persona sea plena. ¿Qué le llamamos felicidad? ¿Cuál es el papel de las prácticas religiosas como la oración, adoración a la iglesia, asistir a la iglesia? ¿Cuál es el papel de estas en la felicidad? Quizá, y más por la dinámica actual, se piensa mucho como para tranquilizarse, es lo que concibe primero, lo que digo, lo que quizá comprende la gente, ¿no? Y ante estas estructuras sociales quizá no herramientas como la meditación, la oración puede ser puesta como en un nivel parecido, como para que yo me sienta tranquilo, pues voy a hacer la oración, etc. Pero vuelvo otra vez al punto anterior. Si yo sé que, o yo ya entendí que en el aspecto religioso mi felicidad la voy a encontrar entre más cercano está a la voluntad de Dios, entonces la oración o la estructura misma religiosa, la oración, la meditación, la contemplación, etc., la vida sacramental, me ayudarán para discernir y celebrar la voluntad de Dios. Esa será como su función. ¿La felicidad se consideraría como un regalo divino o como una recompensa por méritos? La felicidad como un regalo divino. Fíjate que en la perspectiva religiosa tratamos todo, bueno, por lo menos en lo que a mí me toca como aquí, como párroco de esta comunidad, tratamos de incentivar en las personas la vida vista desde la perspectiva de la gracia. Es decir, todo lo que yo poseo, lo que tengo, lo que puedo, lo veo como un don, algo que he recibido, no algo que yo merezco. Porque cuando yo busco lo que merezco, puedo frustrarme mucho, ¿no? Si yo miro mi vida desde la perspectiva de la gracia, desde lo que recibo, desde lo que se me da, puede ser de las personas a mi alrededor, o ya en una perspectiva totalmente religiosa, lo que yo entiendo, concibo que son dones de Dios, la felicidad se hace más plena. Ok, gracias. La felicidad es una experiencia temporal o un estado permanente que se alcanza a través de la gracia divina. Sí, la pregunta es como la consecuencia del anterior. Por supuesto que una vez que una persona encuentra su felicidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, se vuelve un estado de vida. Eso no quiere decir que la persona sea ajena a situaciones de dificultad o de prueba, que también en la fe se contempla mucho, ¿no? Simplemente que ha discernido que a partir del cumplimiento de la voluntad de Dios, todas las cosas, incluidas las más difíciles, se resuelven de una manera más adecuada, ¿no? Esa es la perspectiva que hoy podemos reconocer. ¿Cómo se concibe la religión? ¿Cómo concibe la religión el concepto del paraíso y su relación con la felicidad? Sí, fíjate que la palabra paraíso significa jardín. De la descomposición de la lengua viene de la palabra jardín, aunque ahorita lo estoy diciendo en español, pero viene de la palabra Eden en hebreo, que es el término que todos conocemos. Y la felicidad es estar en ese estado natural, como preguntaste hace un momento, ese estado natural de gracia, porque el jardín, el Edén, el paraíso, como lo quieras llamar, es algo que Dios da, donde el hombre solo tiene que vivir en armonía con todo lo que se ha recibido, ¿no? En ese sentido, nuestra búsqueda es esa. Le llamamos cielo, le llamamos vida eterna, que es el lugar a donde aspiramos en nuestra trascendencia, lugar donde se realiza plenamente nuestra felicidad. Por último, continuando, ¿cómo se relaciona la felicidad con la idea del pecado original y la culpa?
tiene alguna relación con el pecado. Ahora sí que pues nosotros queremos buscar felicidad, pero está relacionada con algún pecado. Sí, fíjate que para este tema habría que charlar como unas 3 horas. En esta última parte, esta pregunta que haces, porque tenemos una concepción del pecado desde una perspectiva moral y eso lo limita mucho, ¿no? Cuando en las lenguas originales de la Biblia, el hebreo y el griego, el pecado no tiene una connotación moral, tiene una connotación más bien de un error, una falla, ¿no? La palabra correcta es no dar en el blanco, eso significa la palabra pecado. El pecado original, que es lo que contiene tu pregunta, se refiere a que estamos marcados, vamos a llamarlo así lo concibe la sabiduría hebrea, judía, que después heredará la iglesia también, ¿verdad? Como el pecado original, como aquella condición que el hombre tiene naturalmente para el error. Todos los seres humanos tendemos a equivocarnos, es un proceso de crecimiento que todos tenemos, ¿no? A eso se le llama pecado original, nada más que en esta dinámica actual anticlerical o antirreligiosa que experimenta nuestra sociedad, al pecado lo vemos más como una mancha, como que la iglesia quiere poner la otra parte de tu pregunta, ¿no? Quiere poner como una especie de culpa eterna en la persona para que en ese reconocimiento de soy malo, soy pecador, yo busque a Dios, cuando no es así, ¿no? Más bien yo miro, se llama así, yo miro mi concupiscencia, mi fragilidad natural, que me hace buscar muchas veces la parte negativa, aunque yo sé que es un error, tiendo a ir hacia allá, ¿no? Y lo tenemos en todas las edades, ¿eh? A veces acusamos a los chicos de tu edad como que son los que naturalmente lo hacen, ¿no? Los adultos también tendemos mucho, a pesar de que sabemos que tal cosa no es buena, no es adecuada para mí, vamos hacia allá. Ya después viene el proceso del arrepentimiento, hay sociedades, hay perspectivas en la misma religión, inclusive en la religión católica, donde nos hacen sentir mucho el estado de culpa, ¿verdad? Pero es como para reconocer que Dios me ama, que Dios me perdona. Yo considero que no es el camino más adecuado, ¿no? Cuando podemos enseñarle a alguien que su tendencia natural al error, llamado pecado, es parte de nuestra condición humana, cuando la entendemos, podemos trabajar mejor con ella. Y no hay culpa, ¿no? No hay culpa. Si hay una transgresión y hay la necesidad en el sacramento de la reconciliación, existe un paso que se llama satisfacción del pecado. ¿A qué se refiere lo que comúnmente la gente conoce como penitencia? Si yo me robé una naranja en el tianguis, ¿verdad? Y ya después me sentí mal porque pues no debía hacer ello, o regreso la naranja o pago el precio de la naranja, eso se le llama satisfacción, lo que generalmente ocupa el lugar de la culpa, pero nada más que la culpa es negativa, la satisfacción es positiva. Sentiré vergüenza de devolver la naranja o pagar la naranja, pero me sentiré mejor después de hacerlo. No me sentiré culpable eternamente, no, me siento responsable de mis actos y los confronto. Eso también genera felicidad. Nada más que pues el lenguaje que se ha ocupado durante muchos años en el ámbito religioso, incluida la iglesia, no siempre nos ha ayudado. Pero eso no quiere decir que no exista. Ahí está presente. Y la pregunta es muy adecuada, ¿no? Creo que es muy bueno entender que sin mancillar tanto a la persona desde el estado de la culpa, más bien haciéndonos responsables de una carga natural que tiene nuestro corazón, yo creo que podemos revirar tantas cosas de las que somos partícipes por nuestros propios actos. Gracias. Usted, bueno, desde el punto de vista religioso, ¿el sufrimiento tiene algún papel en la búsqueda de la felicidad? Claro que sí, por supuesto que sí. Primero, vivimos un momento social, antropológico, donde tratamos de rehuir de todo lo que implique sufrimiento. Nos hemos hecho una sociedad tremendamente hedonista, se nos ofrecen paliativos, como digamos, como especie de drogarnos de dopamina, de momentos de felicidad. Compra esto, ve a tal lugar, usa esto, ponte esto, etc. Y ahí pensamos que ahí está nuestra felicidad. De tal manera que la gente anda buscando esos paliativos, creyendo que con ellos es feliz, ¿no? Y evita todo lo que piensa que el sufrimiento lo haría a una persona infeliz. El sufrimiento no debe buscarse, el sufrimiento se acepta, porque la vida misma, nuestra naturaleza frágil, lo tiene.
te vas a enfermar, te vas a cortar, te vas a caer, te vas a morir. Y todo esto está lleno de la palabra sufrimiento, pero que ha cobrado en la sociedad actual una connotación tremendamente negativa. De tal manera que huimos del sufrimiento porque creemos que allí no hay felicidad. Te va a llegar una enfermedad, la que sea. Si tú sabes aceptarla, amas tu enfermedad desde el aspecto de algo que es posible superar o caminar con ella, una vez que logras ese paso, aunque pudiera haber una enfermedad crónica degenerativa, la persona logra paz y también eso le ayuda a su felicidad. Sí, te repito, claro, no es el dolor porque sí, eso se llama masoquismo, ¿no? Sí. Y obviamente que la religión cristiana, por lo menos en la parte que yo profeso, no es masoquista. Si el dolor o la parte del sufrimiento, el esfuerzo llega a mi vida, tengo que aprender a aceptarlo, ¿no? Nada más que te repito, son principios contrarios a la cuestión social actual, donde impera la ley del menor esfuerzo, pensando que entre las personas esforzadas son infelices, ¿no? Una persona que aprende a aceptar todo lo difícil que tiene la vida, por supuesto que es una persona que se hace mucho más feliz, tiene más paz. Continuando, ¿cómo concilia la religión la búsqueda de la felicidad individual con la sumisión a la voluntad divina? Pues básicamente que nosotros buscamos la felicidad y puede que la divinidad o bueno, la religión católica puede que nos inculque o nos imponga otra cosa. ¿Cómo concilia la religión? No, fíjate que la búsqueda no es individual. Algo que tiene la religión católica, la religión cristiana de la Iglesia Católica, porque el cristianismo es más grande. La religión católica es una de las iglesias que ostentan el cristianismo, pero todas deben tener la misma perspectiva, ¿verdad? La religión católica no... ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cómo concilia la... No, ya, sí, perdóname. No concibe la felicidad nunca como una búsqueda personal. Su mismo nombre lo implica, ¿no? Eclesia, de allí viene el término iglesia. Eclesia significa asamblea o reunión. La felicidad de manera individual o particular suele tornarse como un egoísmo exacerbado, y eso no jamás se puede dar. O sea, tú no puedes buscar, esto es feliz para mí, esto es mi felicidad para mí, y los demás que le hagan como puedan, ¿no? Sí. La perspectiva que debe trabajar, y hoy nos está costando mucho en un mundo totalmente individual y egoísta, la iglesia debe trabajar por una perspectiva siempre comunitaria, siempre, algo que hoy le cuesta tanto a la sociedad. Ok, y pues por último, ¿la felicidad es un objetivo individual o colectivo en la mayoría de las religiones? Fíjate, bueno, por lo menos en lo que acabo yo de decirte, es una perspectiva comunitaria. No sabría decirte si hubiera alguna religión como tal, verdaderamente religión. No todos los que profesan un ámbito religioso son religiones. ¿No? Por ejemplo, con los hermanos separados, ahí sería individual o colectiva, ¿no? Fíjate, los hermanos separados no es una religión, es una iglesia. Hace un momentito comentaba que el cristianismo es muy grande, ¿no? La primera iglesia del cristianismo es la iglesia católica, después vino la iglesia ortodoxa, luego vino la iglesia de la Reforma, Lutero, Calvino, Enrique VIII, y después ya desde Estados Unidos viene toda la separación de las iglesias pequeñas, que les llamamos sectas, ¿no? Pero no son religiones, son sectas. Y yo creo que, por lo menos en todo el cristianismo, que pienso que tu pregunta va más hacia allá, en todo el cristianismo siempre se va a concebir el aspecto comunitario, siempre. ¿Verdad? Pero es como para reconocer que Dios me ama, que Dios me perdona. Yo considero que no es el camino más adecuado, ¿no? Cuando podemos enseñarle a alguien que su tendencia natural al error, llamado pecado, es parte de nuestra condición humana, cuando la entendemos, podemos trabajar mejor con ella. Y no hay culpa, no hay culpa. Si hay una transgresión y hay la necesidad de, en el sacramento de la reconciliación, existe un paso que se llama satisfacción del pecado, a que se refiere lo que comúnmente la gente conoce como penitencia. Si yo me robé una naranja en el tianguis, ¿verdad? Y ya después me sentí mal porque pues no debía hacer ello, o regreso la naranja o pago el precio de la naranja, eso se le llama satisfacción, lo que generalmente ocupa el lugar de la culpa, pero nada más que la culpa es negativa, la satisfacción es positiva. Sentiré vergüenza de devolver la naranja o pagar la naranja, pero me sentiré mejor después de hacerlo. No me sentiré
culpable eternamente, ¿no? Me siento responsable de mis actos y los confronto. Eso también genera felicidad. Nada más que pues, el lenguaje que se ha ocupado durante muchos años en el ámbito religioso, incluida la iglesia, no siempre nos ha ayudado. Pero eso no quiere decir que no exista. Ahí está presente. Y la pregunta es muy adecuada, ¿no? Creo que es muy bueno entender que sin mancillar tanto a la persona desde el estado de la culpa, más bien haciéndonos responsables de una carga natural que tiene nuestro corazón, yo creo que podemos revirar tantas cosas de las que somos partícipes por nuestros propios actos. Gracias. Usted, bueno, desde el punto de vista religioso, ¿el sufrimiento tiene algún papel en la búsqueda de la felicidad? Claro que sí, por supuesto que sí. Primero, vivimos un momento social, antropológico, donde tratamos de rehuir de todo lo que implica el sufrimiento. Nos hemos hecho una sociedad tremendamente hedonista, se nos ofrecen paliativos, como digamos, como especie de drogarnos de dopamina, de momentos de felicidad, y pensamos que ahí está nuestra felicidad. De tal manera que la gente anda buscando esos paliativos, creyendo que con ellos es feliz, ¿no? Y evita todo lo que piensa que el sufrimiento lo haría a una persona infeliz. El sufrimiento no debe buscarse, el sufrimiento se acepta, porque la vida misma, nuestra naturaleza frágil, lo tiene. Te vas a enfermar, te vas a cortar, te vas a caer, te vas a morir. Y todo esto está lleno de la palabra sufrimiento, pero que ha cobrado en la sociedad actual una connotación tremendamente negativa. De tal manera que huimos del sufrimiento porque creemos que allí no hay felicidad. Te va a llegar una enfermedad, la que sea. Si tú sabes aceptarla, amas tu enfermedad desde el aspecto de algo que es posible superar o caminar con ella, una vez que logras ese paso, aunque pudiera haber una enfermedad crónica degenerativa, la persona logra paz y también eso le ayuda a su felicidad. Sí, te repito, claro, no es el dolor porque sí, eso se llama masoquismo, ¿no? Sí. Y obviamente que la religión cristiana, por lo menos en la parte que yo profeso, no es masoquista. Si el dolor o la parte del sufrimiento, el esfuerzo llega a mi vida, tengo que aprender a aceptarlo, ¿no? Nada más que te repito, son principios contrarios a la cuestión social actual, donde impera la ley del menor esfuerzo, pensando que entre las personas esforzadas son infelices, ¿no? Una persona que aprende a aceptar todo lo difícil que tiene la vida, por supuesto que es una persona que se hace mucho más feliz, tiene más paz. Continuando, ¿cómo concilia la religión la búsqueda de la felicidad individual con la sumisión a la voluntad divina? Pues básicamente que nosotros buscamos la felicidad y puede que la divinidad o bueno, la religión católica puede que nos inculque o nos imponga otra cosa. ¿Cómo concilia la religión? No, fíjate que la búsqueda no es individual. Algo que tiene la religión católica, la religión cristiana de la Iglesia Católica, porque el cristianismo es más grande. La religión católica es una de las iglesias que ostentan el cristianismo, pero todas deben tener la misma perspectiva, ¿verdad? La religión católica no... ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cómo concilia la...? No, ya, sí, perdóname. No concibe la felicidad nunca como una búsqueda personal. Su mismo nombre lo implica, ¿no? Eclesia, de allí viene el término iglesia. Eclesia significa asamblea o reunión. La felicidad de manera individual o particular suele tornarse como un egoísmo exacerbado, y eso no jamás se puede dar. O sea, tú no puedes buscar, esto es feliz para mí, esto es mi felicidad para mí, y los demás que le hagan como puedan, ¿no? Sí. La perspectiva que debe trabajar, y hoy nos está costando mucho en un mundo totalmente individual y egoísta, la iglesia debe trabajar por una perspectiva siempre comunitaria, siempre, algo que hoy le cuesta tanto a la sociedad. Ok, y pues por último, ¿la felicidad es un objetivo individual o colectivo en la mayoría de las religiones? Fíjate, bueno, por lo menos en lo que acabo yo de decirte, es una perspectiva comunitaria. No sabría decirte si hubiera alguna religión como tal, verdaderamente religión. No todos los que profesan un ámbito religioso son religiones. ¿No? Por ejemplo, con los
hermanos separados, ahí sería individual o colectiva, no sé. Fíjate, los hermanos separados no es una religión, es una iglesia. Hace un momentito comentaba que el cristianismo es muy grande, ¿no? La primera iglesia del cristianismo es la iglesia católica, después vino la iglesia ortodoxa, luego vino la iglesia de la Reforma, Lutero, Calvino, Enrique VIII, y después ya desde Estados Unidos viene toda la separación de las iglesias pequeñas, que les llamamos sectas, ¿no? Pero no son religiones, son sectas. Y yo creo que, por lo menos en todo el cristianismo, que pienso que tu pregunta va más hacia allá, en todo el cristianismo siempre se va a concebir el aspecto comunitario, siempre, siempre. Es muy difícil que alguien que cree en Cristo sea una persona egoísta, ¿no? Una persona que verdaderamente dice que cree en Cristo nunca va a guardar nada para sí. Si no fuera así, Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿no? O sea, Cristo se entrega, se ofrece, y fíjate cómo lo ofrece sin ninguna pena, sin ninguna aflicción. Cristo en la cruz no reclama, Cristo en la cruz no amenaza, ¿no? Cristo perdona, Cristo acepta. La primera palabra que en la tradición cristiana conservamos, la primera palabra de Jesús en la cruz: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. O al ladrón arrepentido: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y fíjate, a pesar de lo que había sido este hombre, ¿no? Lo que ofrece Jesús, pero siempre es un aspecto común, siempre lo será. Si alguien que se confiesa cristiano es una persona que te hace pensar en contra de los demás, entonces no es un verdadero cristiano. No sé qué será, pero cristiano no. El cristiano siempre está dispuesto a salir hacia el otro, ¿no? Como al principio lo decía, ¿no? Es una cuestión de la trascendencia de la persona. Pues muchas gracias por su ahora sí, pues, experiencia, y sus respuestas son la verdad muy enriquecedoras para nuestro tema. Y pues antes de concluir, quisiera usted agregar algo, a una opinión acerca de, pues, la felicidad. Sí, gracias. Recordemos que la felicidad no es estar todo el tiempo contentos, ¿no? Eso es un engaño, y eso es, yo creo que, como para locos. La felicidad es tener la paz para saber tomar las mejores decisiones a cada momento de nuestra vida. Okay, muchas gracias. Por nada. Buena tarde. Gracias. Bueno, pues como pudieron ver en las entrevistas, la felicidad es un tema bastante complicado. Lo que nosotros podemos decir es que dar una solución o una definición acerca de este tema es algo incorrecto, ya que, como pudieron ver, tuvimos que invitar a 3 personas diferentes y nos dieron unas opiniones bastante diferentes entre ellas. Sin embargo, pudimos ver que concordaron en 3 cosas, que tienen que llegar a la satisfacción, autorrealización y bienestar del individuo. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que, al ser un tema bastante individual, es que todos prueben diferentes actividades y puedan ver qué es lo que les hace sentir más satisfacidos. Y bueno, ese fue nuestro tema. Esperamos que les haya gustado mucho nuestros videos, las entrevistas, y que lo puedan usar para bien y puedan encontrar su propia felicidad. Fui Dante y quiero mandar unos agradecimientos a Owen, Andrik, Axel y otros compañeros que nos ayudaron a realizar este video. Muchas gracias.